¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por su presencia a quien me esté viendo. Y bueno, pues antes de empezar quisiera yo presentarme. Mi nombre es Emanuel Sarmiento Hernández. Yo soy médico, tengo especialidad en psiquiatría y también tengo una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Quiero agradecer la invitación a CONADIC, por supuesto, por brindar este espacio para hablar de un tema muy importante que además el día de hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Me siento muy agradecido por darnos este espacio para hablar de una problemática que no solamente ocurre en México, sino que es a nivel mundial y que es muy preocupante y que es las muertes que ocurren por suicidio en todo el mundo. Es un día que no debemos de confundir, porque no es un día para festejar. Es un día muy preocupante porque lo que tratamos de evitar en todo el mundo y todos los esfuerzos están dirigidos a prevenir esta temible conducta. Ahora, bueno, pues esta conducta no tiene un límite de edad. Esta conducta se puede presentar a cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier nivel socioeconómico. Pero el día de hoy, de lo que vamos a hablar es de cómo identificar y cómo prevenir este tipo de conducta en una de las poblaciones más vulnerables que existen, que es la población de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a partir, como cualquier presentación, de hablar a través de una definición. Y es muy importante que todos sepamos qué es el suicidio. El suicidio no es una enfermedad. El suicidio es una conducta que puede ser secundaria a muchos factores. Vamos a definir el suicidio como todo aquel acto que tiene como finalidad buscar la muerte y que como característica especial este acto va a ser realizado por la propia víctima, además de que la propia víctima sabe que como resultado va a haber esto. Eso es el suicidio. Ahora bien, el suicidio hablamos del fallecimiento de una persona por esta causa, pero el suicidio vamos a explicar que tiene varios niveles.
Entonces, para no hablar solamente de suicidio, que es la muerte ya conseguida, me gustaría comentarles qué es la conducta suicida. Y bien, pues la conducta suicida engloba una serie de actos que en conjunto reciben este nombre porque tienen el objetivo de conseguir la muerte. Pero la conducta suicida podríamos dividirla como ideas de muerte o ideas suicidas. ¿Y qué sería esto? Bueno, una idea de muerte es cuando estamos pensando que lo mejor para nuestra vida sería que se acabara. Una idea de muerte pues tiene distintos niveles. Hay en ocasiones que esta idea es como una fantasía de muerte. Sería el pensar, ¿por qué no me quedo dormido y ya no despierto? ¿O por qué no desaparezco de este mundo? Esa sería una fantasía de muerte. Ahora, estas ideas pueden ir escalando en severidad y en gravedad y irse volviendo más complejas. Entonces, si no frenamos a tiempo estas ideas, pueden evolucionar a una idea suicida, que sería, ya no estoy pensando en una fantasía, en que ocurra un milagro, ya no estoy pensando en que me voy a quedar dormido y ya no voy a despertar. Como sé que eso no va a pasar, entonces empiezo a planear de qué manera yo podría conseguir ese objetivo. Y entonces pueden venir varias ideas de cómo llevar a cabo, de cómo conseguir mi muerte. Entonces se convierte en una planeación suicida que va más allá. ¿Por qué? Porque ya traigo en mente cómo podría yo conseguirlo. Ya voy haciendo un plan más específico. Ya voy pensando en cuál sería el método indicado, en qué momento sería el indicado, cómo podría conseguirlo. Si ustedes se dan cuenta, cada vez esto se puede ir agravando. Pues solamente tiene dos resultados. O consigo quitarme la vida o simplemente se queda como un intento de suicidio. Entonces, si nosotros agrupamos todos estos niveles, podemos hablar de conducta suicida y no únicamente de suicidio consumado. Ahora, es muy importante tener en cuenta que dentro de estas definiciones de suicidio podemos generar muchos mecanismos de prevención. Les decía yo que el suicidio no es una enfermedad, pero es una conducta. Es una conducta que si identificamos cuáles serían los factores de riesgo que nos llevaran a cometer este acto, pues podemos actuar sobre ellas. Entonces, para prevenir, un camino importante es la sensibilización. Y parte de la sensibilización es hablar sobre estadísticas. Y si empezamos a hablar de algunas estadísticas, nos vamos a dar cuenta que es un problema importante, que es un problema de salud pública, que está afectando a todo el mundo. Bien, algunas estadísticas que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Para darnos cuenta del panorama de lo que ocurre a nivel mundial, es que tan solo la muerte por suicidio en población joven de 15 a 29 años de edad se considera actualmente a nivel mundial como la segunda causa de muerte. Y esto es muy grave porque nosotros no estamos acostumbrados o no esperamos que los jóvenes sean los que se mueran. Eso no está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza lo que nos enseñan, lo que creemos que es la historia natural de la vida de cualquier persona, es que sean los adultos mayores los que tienen que morir en algún momento. Cuando esta muerte viene a edades tempranas, pues es algo muy fuerte, que nos afecta como sociedad, ¿no? Pero además, peor aún, cuando nos enteramos que la segunda causa de muerte en esta población adolescente es que ellos mismos deciden quitarse la vida, pues es más preocupante aún. Realmente ningún padre
debería de enterrar a sus hijos. Eso es algo muy doloroso. Algunas otras estadísticas que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre el suicidio nos dicen que aproximadamente cada 40 segundos una persona está muriendo por suicidio. Esto es terrible, pero más terrible aún es que cada 1 o 2 segundos una persona está intentándose quitar la vida, lo cual nos habla un poco del panorama de lo que está ocurriendo. De lo que está ocurriendo y nos afecta como sociedad. Yo soy de la idea que esto del suicidio no es un problema de los que trabajamos en salud mental, es un problema de la sociedad en general. Todos somos parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución. Entonces, yo les pido que cuando tengan tiempo, piensen un poquito, se tomen algunos segundos o se tomen algunos minutos para que piensen de qué manera podemos, como individuos, influir en una sociedad para disminuir este tipo de conductas. Yo creo que si nos damos este tiempo, podemos analizar qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para evitar este tipo de conducta. Ahora bien, siguiendo con el panorama estadístico del suicidio, pues vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en México. Si ustedes han revisado en algún momento, si ustedes han leído un poco de la información que ocurre sobre el suicidio a nivel de México, bueno, se van a encontrar información que puede resultar en ocasiones un poco engañosa y por eso se las voy a compartir. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las tasas de suicidio se clasifican de la siguiente manera. Es el número de personas que mueren por suicidio por cada 100,000 habitantes. Y esto nos arroja una cantidad. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que países que tienen tasas de suicidio 5 por cada 100,000 habitantes son tasas de suicidio bajas. Y de ahí pasan a tasas de suicidio medias, en donde se supone que 5 a 15 personas por cada 100,000 habitantes fallecen por suicidio. Tasas muy altas son de 15 a 30 personas y tasas muy altas son cuando son más de 30 por cada 100,000 habitantes. Entonces, si ustedes revisan las estadísticas, México está dentro del grupo de países con tasas más bajas de suicidio en todo el mundo. Y esto, bueno, pues si nos damos cuenta, si lo revisamos, pues a lo mejor diríamos, pues realmente hay otros problemas más graves, ¿no? Que están ocurriendo en nuestro país. Por eso les digo que debemos de ser muy cuidadosos con estas estadísticas que se arrojan a través de la página de la Organización Mundial de la Salud. Porque si investigamos un poquito más a fondo, bueno, pues resulta que muchas investigaciones han demostrado que México, a través de las últimas 4 décadas, es uno de los países con mayor crecimiento en las tasas de suicidio. Algunos artículos recientes que podemos investigar dicen que en México el suicidio creció un 278%. Entonces, imagínense lo que eso significa, ¿no? Es un grave problema. Ahora, este mayor crecimiento se está llevando en poblaciones adolescentes, lo cual eso sí va de la mano con todas las estadísticas de lo que está pasando en todo el mundo. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que podemos hacer es identificar algunos de los factores de riesgo que nos pudieran llevar a disminuir este tipo de conducta. Los factores de riesgo vamos a dividirlos en factores ambientales, factores genéticos y la propia psicopatología en sí. Y me voy a permitir abordar brevemente cada uno de estos para dejar
claro hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Bien, estos factores de riesgo a nivel ambiental, ¿cuáles serían? Pues principalmente yo los dividiría en dos: la familia y las escuelas. A nivel de la familia, lo que se sabe, por muchas estadísticas, por muchos estudios que se han realizado en todas partes del mundo, que a nivel familiar, cuando se detecta que existe algún problema de violencia intrafamiliar, de disfunción familiar, de falta de comunicación, cualquier tipo de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, va a repercutir negativamente sobre este tipo de conductas, incrementándolas. Entonces, ese es uno de los principales factores de riesgo a nivel ambiental que debemos de prevenir y estar muy preparados, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues hay que estar muy al pendiente. Yo les decía que esto es un problema en donde toda la sociedad podemos participar para identificar estos factores de riesgo y actuar. Entonces, si nosotros sabemos que algún joven, algún niño, niña o adolescente está teniendo algún problema a nivel familiar, es muy importante no darle la espalda. Es muy importante el poder intervenir en alguno de estas familias, el poder asesorarlos y de esta manera disminuir este riesgo a nivel familiar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con otros factores de riesgo a nivel ambiental. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Y hoy quisiera platicarles sobre un tema que a muchos de nosotros nos está afectando en esta pandemia del COVID, los problemas para dormir, los trastornos del dormir, que pueden ser desde no dormir, dormirnos muy tarde, pararnos muy tarde o tener hipersomnia, es decir, sueño durante todo el día. ¿Por qué está pasando esto? Por el cambio de nuestros hábitos, porque si no estamos saliendo a trabajar, ya no tenemos horarios tan estrictos, pues entonces tendemos a recorrer nuestro horario para dormir. Podemos irnos durmiendo más tarde y nos levantamos más tarde. Eso cambia todo el patrón del sueño. Otra cosa que está afectando nuestros horarios del sueño son las actividades que tenemos a lo largo del día. Si nos levantamos más tarde, desayunamos, comemos, cenamos más tarde y nos exponemos a diferentes patrones de luz como pantallas de televisión o computadoras, no salimos tanto al exterior, esto puede afectarnos. Otra situación que puede afectar también cómo estamos durmiendo es la ansiedad de lo que está pasando ahorita. Las preocupaciones, la información que estamos teniendo puede causarnos miedo, angustia, y esto puede afectar en cómo estamos durmiendo. La forma en que dormimos afecta nuestra salud en general, puede repercutir en que estemos irritables durante el día, a tener síntomas de tristeza, de angustia, de mayor preocupación. Por eso es primordial que podamos regresar a tener un adecuado patrón de sueño. Gobierno de México. Gracias. Y bueno, regresando dentro de los factores de riesgo a nivel ambiental que podemos encontrar, el segundo en importancia es las escuelas.
¿Por qué? Bueno, porque en las escuelas sabemos que los niños, niñas y adolescentes pues pasan una gran cantidad de tiempo. Muchos es conocidos como su segunda casa. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo que estamos encontrando a nivel escolar? Desafortunadamente, el bullying o acoso escolar, que de repente pareciera que es un término de moda, pero que si empezamos a hacer memoria, esto ha estado todo el tiempo. El bullying es responsable actualmente de muchas muertes, no solo en México, a nivel mundial. Pero hablando de México, nuestro país es considerado como uno de los principales países en donde se han registrado muertes por acoso escolar. Tan solo hace algunos años, en una estadística, se reportó que en el país hubo casi 5,000 casos de suicidio secundarios a algún problema de acoso escolar. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de las escuelas? Pues estar muy al pendiente de esto. Esto es responsabilidad de todos, repito. Entonces, sí, por supuesto que los docentes deben de estar muy al pendientes para identificar todos los casos de acoso escolar. Recordemos un poquito que el acoso escolar, aunque tiene varios participantes, yo les diría que los dos principales protagonistas del bullying son la víctima y el agresor. Y que normalmente tanto la víctima como el agresor pueden tener algún problema de salud mental. Y entonces es importante identificar a estos dos actores y frenar el acto de acoso escolar. ¿Cómo? Bueno, pues estableciendo algunos problemas. Una vez que los identificamos, debemos de saber qué vamos a hacer con ellos y cómo los vamos a ayudar, porque ambos actores necesitan atención. Tanto la víctima como el agresor no están bien y tenemos que ayudarlos. Pasando al segundo grupo de factores de riesgo, nos vamos a ir a los factores de riesgo propiamente hablando de psicopatología o de problemas de salud mental. Entonces, algunos datos muy interesantes para darnos cuenta de la importancia de atenderse en cuanto a salud mental, pues es que se dice que de todos los suicidios que ocurren en el mundo, el 90% de los casos tienen por lo menos un trastorno psiquiátrico o algún problema de salud mental. Trastornos como la ansiedad, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como el problema por uso de sustancias, como los trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera. Todos están relacionados con incremento de la conducta suicida. Sin embargo, de todos los trastornos que existen, al que más se le puede acreditar cualquier tipo de conducta suicida es a la depresión. Entonces se dice que la depresión dentro de la psicopatología podría ser el principal factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? Bueno, hay una conducta que se llama autolesiones sin finalidad suicida. ¿Y qué significa esto? Bueno, podemos encontrar a muchos niños, niñas o adolescentes que se autolesionan. Ojo, autolesión no es exclusivamente cutting, que muchas veces lo utilizan como un sinónimo, ¿no? Cutting que autolesión. No, el cutting es solamente una manera de autolesionarse, pero una autolesión es cualquier acto que es realizado por la propia persona y en el cual ocurre un daño sobre mi propio cuerpo, pero que a diferencia del suicidio, este no tiene la intención de terminar con la vida, o no al menos en ese momento. Pero las autolesiones, como cortarse, como quemarse, como golpearse, son consideradas como uno de los principales factores de riesgo, ya que muchos estudios lo que nos dicen es que a largo plazo estas conductas autolesivas sin finalidad suicida pudieran convertirse realmente en un intento de suicidio y en un suicidio posterior.
Otro de los principales factores de riesgo que se consideran para cometer suicidio es el antecedente de intentos de suicidio. Entonces hay que estar muy al pendiente. Si nosotros sabemos que algún joven cometió algún intento de suicidio, no hay que dejarlo, hay que darle seguimiento. Tal vez en el momento en que se le pregunte ya no lo quiere hacer, pero las estadísticas nos dicen que lo más probable es que con el paso del tiempo este joven lo vuelva a intentar una y otra vez. Y cada vez que haya más intentos de suicidio, incrementa el riesgo de obtener un suicidio consumado. El consumo de sustancias es otro de los factores de riesgo que debemos de tener cuidado. Sabemos que con lo que está pasando actualmente, con la pandemia, con el aislamiento social, uno de los mayores problemas que se ha detectado es el incremento en la ingesta de sustancias. Entonces debemos de estar muy al pendiente porque una gran proporción de intentos suicidas o de suicidios consumados se produce bajo la influencia de alcohol o alguna otra droga. Y bueno, finalmente los factores genéticos que cobran también una importancia relevante. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es muy interesante saber que en aquellas familias en donde hay el antecedente o la historia de intentos de suicidio o de suicidio consumado, lo que se ha visto es que las personas se encuentran en mayor riesgo de cometerlo. Se ha visto una historia de eventos suicidas dentro de una misma familia. Entonces, por supuesto que este es otro de los factores de riesgo que debemos de identificar. Y no solamente hablando de suicidio, sino que también el tener dentro de la familia familiares cercanos o de primer grado en los cuales sabemos que sufren de algún trastorno de salud mental o de algún trastorno psiquiátrico, debemos de tener presentes que el riesgo de que el niño, niña o adolescente presente un trastorno psiquiátrico o mayor riesgo de conducta suicida siempre va a estar latente. Entonces, con todos estos factores de riesgo, ¿qué podemos hacer? Bueno, con todos estos factores de riesgo debemos de intervenir y darle seguimiento a todas estas personas. Aún así, desafortunadamente, aún así identificando cada uno de estos factores de riesgo, es imposible que algún médico, que algún profesionista, que algún psicólogo, que algún psiquiatra podamos saber quién se va a quitar la vida y quién no. Eso es imposible de saber. Ojalá supiéramos quién no se va a suicidar, porque si eso fuera posible, tengan por seguro que no habría suicidios. Pero no es algo que esté en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es poder identificar estos factores de riesgo y darle seguimiento a esta población. Si todos nos unimos, si todos colaboramos, si todos aportamos un granito de arena, seguramente vamos a reducir el riesgo en muchas personas y podremos salvar muchísimas vidas. No olviden que hay muchas instituciones que se dedican a esto. Entonces, no duden en que si ustedes se encuentran con esta plática algún adolescente, algún niño que ustedes consideren que está en factor de riesgo, deberán de buscar ayuda con un profesional. Y bueno, pues quiero agradecerles mucho mi intervención. Vamos a dar respuesta a algunas preguntas. Dice Verónica Hernández, excelente información. Lamentablemente sigue siendo un tema difícil de abordar como sociedad. Ojalá se pueda replicar la información en la familia y en la escuela, siendo la familia en muchas ocasiones donde existe la violencia y las escuelas un tema de prevención.
Pues sí, Verónica, efectivamente, como decía, dentro de los principales factores de riesgo están los que se pueden presentar dentro del ambiente familiar, dentro de la misma familia y por supuesto en la escuela. Entonces, pues este tipo de pláticas y el estar ofreciéndoles mucha orientación de qué hacer va a ayudar. May HR, hola, buena tarde, soy parte del programa Contacto Joven. Hace unos días referí a una consultante a Línea de la Vida. Me comentó que la atención no fue adecuada, le indicaron que se comunicarían con ella para dar seguimiento y hasta ahora no ha recibido la atención. Bueno, May, muchísimas gracias por comentárnoslo. Vamos a estar al pendientes. Seguramente estamos recibiendo una saturación de servicios y tendrá algún seguimiento, pero por favor a esta persona, si nos está escuchando, hay algunos otros números telefónicos como los de la UNAM, como los del Instituto Nacional de Psiquiatría, como los de Centros de Integración Juvenil, como los del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que están abiertos a nivel nacional y que les podemos dar el seguimiento. Pero bueno, vamos a tener este dato y si nos los hacen llegar, por supuesto que les daremos seguimiento. Bueno, son algunas. Blanca Barrera de León, excelente información. Saludos desde un MK. Saludos Blanca. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿qué hacer si una niña ha externado su deseo de morir a sus amigas y le han pedido incluso, ella ha pedido incluso que la avienten? Bueno, pues miren, cada situación deberá tomarse muy en serio, ¿no? Uno de los principales mitos que existen es que existen y que yo he oído es que cuando alguien está avisando que se quiere matar es porque no lo va a hacer. Pues error, ese es uno de los peores mitos que existe. Cualquier persona que lo diga, hay que darle la atención que merece. Como les decía hace un momento, realmente si nosotros supiéramos quién se va a quitar la vida y quién no, pues no habría suicidios. Entonces, cualquier persona que esté hablando sobre el deseo de quitarse la vida, hay que ofrecerle ayuda. Por favor, no hay que hacerle tampoco al terapeuta, ni al psicólogo, ni al psiquiatra. Hay que mandarlo con los especialistas en el tema, y existen muchos lugares donde puedan. Y si es a las amigas a las que le está diciendo, por favor, pues esto lo tienen que hablar con los papás o con el familiar responsable para no dejar ahí. Y bueno, pues hay muchas otras preguntas, con todo gusto se las puedo contestar en Twitter, en Facebook, y pues nada más reiterar mi agradecimiento a CONADIC, a la Secretaría de Salud, por abrirnos este espacio para hablar sobre la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a todos y buena tarde. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.